cuándo fue la última vez? Nunca la vi. ¿Nunca la viste? Porque esa es la enfermedad mía. De 3 millones nace uno. Se llama niño de cristal. Tengo más de 7.500 fracturas. Por todos lados. Fractura. En el 96, el Wesley King me picó 4. Cúpite, 4 pedazos. Dime una cosa, tú eres un hombre hecho y derecho. ¿Qué expectativa de vida tienes tú? Ella estuvo presa 3 años. 3 años. Llegaba borracha, doctora. Yo llegaba a la casa que después de un club que bailaba con mi amistad. Es lo ¿Por qué mismo. tú sigues empeñado? ¿Por qué Sí, tú sigues es lo empeñado? mismo. Tú no te vas a quedar con mi niña. Eso te lo digo yo aquí. Sí. ¿Pero qué es eso? Eso no es mío. Eso tú lo poniste ahí para quedarte con la nena. ¿Y esto Yo qué sí he cosa es? tomado, pero eso no es Eso es mío. droga, doctora. ¿Qué cosa es? ¿Cocaína? Cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El novelista español Mateo Alemán dijo: la familia empieza por el amor hacia aquel que tienes más cerca. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no puedo más con esta situación. Los amigos están para ayudar. Todo tiene su límite. Hola. Sí, yo creo que tú eres la primera persona que entra en camino. Doctora Polo, ¿Cómo te estás? ves muy hermosa, muy bonita. Ay, gracias. Se me logró el sueño en realidad. Ahora voy a ir a darte un beso, pero déjame... Quiero darte un beso. Estoy emocionada. Señora, ¿a usted le parecería impropio que yo vaya y le dé un beso al demandado del caso? ¿Usted confiaría todavía en mi imparcialidad? Entonces yo, con su permiso y con los que están aquí presentes, voy a ir a conocer a este caballero que con tanto sentimiento me ha dicho esas palabras tan lindas. Y tú también, qué oloroso estás. ¿Echaste colonia para venir a verme? Bueno, vamos a... Un regalito. ¿Me trajiste un regalito? A ver, ¿qué cosa es esto? Cuéntame. Esto lo hice en mi mente, Guantánamo Bay, porque yo quiero ser arquitecto. Esto lo hiciste de tu mente. Sí. Es como una acuarela. ¿Cuál era que me dijo que el aceite? Claro que sí. Te quedó precioso. Y este es un regalo para ti. Muchísimas gracias. Eso es cerdo. Arriba está la cubana y abajo la La americana. americana. Ya ves. Vamos a hacer una cosa. Voy a Mira, poner este cuadro tan bello para que todo el mundo... Ponlo ahí para A ver, esto lo voy a poner aquí. Después tú me hablas lo que es esto. Pero esto lo voy a poner aquí adelante. Señor director, si le parece que hice mal, usted me avisa. Yo lo voy a poner acá para que todo el mundo pueda apreciar. Qué lindo cuadro. ¿Tú no tienes entrenamiento como pintor? No, fue Esto es- como... Mi abuela me pagaba clases, pero no tengo dinero. Y O sea, que esto es algo que te sale de fue tu- como un genio, un don de que tu Dios me inspiración. dio. Perfecto. Como Ok. Mozart. Bueno, vamos a formalizar el proceso, que estamos aquí por un proceso. Laura, usted es la demandante de este caso. Explíqueme por qué demanda a Pedrito. Bueno, ¿Cuál es la razón y qué pide usted para que se resuelva el conflicto que usted tiene con él? Bueno, primero que nada, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo desgraciadamente vengo a pedirle a usted que me dé una orden de alejamiento a él de mi casa. De alejamiento de su casa. En otras palabras, usted no quiere que él la visite en su casa. No, él prácticamente, él ya vive en mi casa.
Él es muy amigo mío, más por la situación que está. Y más que eso es amigo de mi hijo, que lo crié de chiquito, es hijastro mío. Él es el que me lo lleva todo el tiempo a la casa. Ok. ¿Me entiendes? ¿Y por qué usted no quiere que él vaya a su casa? Porque él es una persona muy frágil, de mucho cuidado. ¿Me entiende? Y yo no estoy en todo el día en la casa. Entonces usted tiene miedo de que se vaya a caer en su casa. Exactamente. A tener un accidente. Exactamente. Y hacerla a usted responsable de eso. Después todo va a caer sobre mí. Más con los abuelos. Está bien, el abuelo, la abuela es una mujer mucho mayor. Está bien enferma. El abuelo tiene Alzheimer. Entonces, claro, más fácil que el niño esté en mi casa. Ya. Pero no. Pero no debe ser. No debe ser porque es un compromiso muy grande para mí, doctora. Ok, me dijeron que hay unas imágenes que me van a enseñar cómo llegó Pedrito aquí. Déjeme ver estas imágenes, por favor, para hacernos una idea, porque no... Pedro Daniel, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Misael, que vine a buscarte. Gracias. Para llevarte a caso cerrado. ¿Qué te tocó atrás, Pedro? ¿Te duele, Pedro? Estoy contento y feliz. O sea que no es fácil transportar a Pedrito. Para nada, para nada. Y yo tengo mucho miedo. A Pedro Daniel. La Polo, número 1. La Polo. Y mira él con su espejuelo de sol y todo. O sea, A mí me me estás da- diciendo que Pedrito tiene todas unas circunstancias a su alrededor y es donde reposa, donde se siente cómodo y alegre en tu casa, porque Sí. tienes a tu hijo que es contemporáneo con él, ¿no? Sí, lo que pasa es que como él no tiene computadora, ¿me entiendes? No tiene como para estar distrayéndose y en mi casa mi hijo lo tiene. Claro. Entonces él quiere estar las 24 horas en mi casa. Y yo me voy a trabajar, estoy trabajando en un restaurante y estoy las 24 horas afuera. Pero tu preocupación principal es ¿qué? Que le pase Que qué? le pase algo. Ya hace unos días que se cayó yendo con mi hijo a la casa de una amiga y se cayó y se quebró. ¿Me entiendes? Y cuando me lo trajeron a mi casa. La ambulancia vino a mi casa. O sea, no lo llevan a su casa. No. A mi casa. Porque, Pedrito, ¿tú vives con tus abuelos? Sí, doctora, lo que pasa es que mi abuelo es un estudio y mi abuela no trabaja, ni mi abuelo, ni nada. Somos muy pobres. Entonces no hay Casi espacio suficiente donde Entonces es tú un vives. pim pam pum. Mi abuela duerme en el sofá y yo duermo en la cama ahí. Entonces mi abuelo tiene Alzheimer, Pedrito, ¿qué edad tú tienes? 29. 29 años. ¿Y tus padres dónde están? Nunca lo conocí. ¿Por qué? Se lo entregaron a mi abuela desde chiquito. O sea, tú no sabes ni quién es, ni tu padre ni tu madre. No, pero yo quiero decirle a mi mamá que se llama Patricia. Si él lo quiere conocer, doctor. Él quiere conocerla. Sí, quiere Patricia conocerla, va, pero que me nadie- da a mí. Pero Yo le ¿dónde tengo está? la ¿Quién puerta sabe? de- la ¿Cuál fue puerta el de- último lugar donde vieron a Patricia? ¿Dónde Nunca la vi. ¿Pero dónde? ¿Cuándo fue la última vez? Nunca la vi. Nunca la viste. Es ¿Y tus que abuelos cuando no te él dan? nació y lo vio así, lo abandonó. La madre. Sí, la enferma. ¿Tus abuelos son padres de tu mamá o de tu papá? La madre. Son abuelos de madre. Y ellos no saben dónde está tu mamá. Sin embargo, tú la quieres ver. Si él la quiere ver. Y le tengo la puerta abierta. Aún sabiendo que te abandonó. Sí, la quiero. Doctora, Porque yo- nuestro vino que sea amargo. Es verdad. Nuestro vino es nuestro vino. Aunque sea amargo. ¿Hay testigos aquí en el caso? Sí. el hijo mío. Roberto. Yo quiero cuando regresemos que me expliques
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó de nacimiento? ¿Qué? No, ahora no, cuando regresemos del receso. No se vaya, que regresamos enseguida. Ayer estuvo en la emergencia porque se fracturó. Básicamente esos yesos que tienen son recientes. La espina la tengo todo jorobada. Y si te puedo enseñar, por todos lados. Fractura. Ella es 96. Más de 7.500 fracturas.